Frenadeso Noticias. Saludos a todas y todos. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020, fecha en que se inicia el llamado proceso de levantamiento gradual de la cuarentena en Panamá con el denominado Bloque 1. Hemos contactado para que nos hable de ello desde Argentina, en un especial con Frenadeso Noticias, al joven profesional panameño Elpidio González Aguilar, quien es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, realiza estudios de maestría en Economía Agraria en la Universidad de Buenos Aires. Además estuvo en la Escuela de Verano de London School Economics y participa del programa a distancia sobre análisis de datos, economía y política del desarrollo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Participarán en este especial algunos miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, y del Frente Amplio por la Democracia, FAD. Agradecemos al licenciado Elpidio González su participación y sus aportes en este debate crucial para el futuro de Panamá y de la humanidad. Los especialistas, la información no es de una sola, no es unilateral, pues no solamente las autoridades que están produciendo información, sino que también los especialistas de las entidades están cuestionando la información y están produciendo ellos también estimaciones y predicciones. Y bueno, en mi caso, yo no soy epidemiólogo, por supuesto, ni nada parecido, pero la herramienta que ellos usan, la herramienta estadística, es universal. O sea, lo usan todas las disciplinas y siendo universal como la matemática o como la lógica, puede ser criticada su metodología por una persona que conozca la parte técnica. Entonces, hallando y analizando algunos datos que ha presentado las autoridades, yo siento que por lo menos, y que no soy el único, que se debería hablar sobre ciertas tendencias que las autoridades están escondiendo. O sea, que no están, de alguna manera las están ocultando, pues porque no las dicen. La mentira también es no decir las cosas. Entonces, básicamente esa parte, pues. Ah, qué bien. Sí, porque además el tema de la ciencia o de los científicos, ¿no? En este caso nos lo quieren presentar como un tema neutral, ¿no? Claro. Y sin ideología. Es decir, así no Exacto. lo venden. Entonces, lo que dicen los científicos en la televisión, en este caso, lo que respaldan la posición o las decisiones gubernamentales no pueden ser cuestionadas porque son científicos, ¿no? Es decir, para nosotros, efectivamente, la ciencia es una cosa, pero la ciencia también toma partido, ¿no? ¿Verdad? Claro. No, Y la idea nuestra es, y te agradecemos realmente la oportunidad, porque la idea es efectivamente tener otra visión, ¿no? Otra visión distinta en ese sentido, y una visión es decir, en términos de apoyo, en este caso al pueblo, a los sectores populares, ¿no? Sobre una situación que afecta a todo el mundo, ¿no? claro. No, y lo que usted dice es cierto, de que respecto al tema de que nos venden el hecho de que la ciencia es imparcial, objetiva, no toma partido, pero hay una decisión importante ahorita mismo en esta coyuntura. Y es una coyuntura en donde la ciencia sí tiene que tomar partido. Se ha planteado esa disyuntiva entre la actividad económica y la preservación de la vida de las personas, y esa disyuntiva jamás se debe haber planteado, porque siempre la ciencia y siempre todas las disciplinas deben estar en servicio y en favor de la vida humana. Entonces, ahí no hay ningún tipo de objetividad, tiene que ser parcializada hacia la vida. La vida es el bien máximo del ser humano, entonces toda decisión científica también debe considerar eso. Y estamos jugando con la vida de los panameños, entonces yo pienso que ahí ya es un juicio de valor que se tiene que hacer. No hacerlo o pensar que uno puede considerar la economía y considerar la vida y ambos balancearlos es una cosa ilógica, no tiene ningún sentido. Voy a presentar primeramente, digamos que una parte
metodológica, pues, de explicar por encimita lo que se hizo. Primero vamos a hablar de los nuevos casos, después vamos a hablar sobre las pruebas realizadas y pruebas positivas, después el número de muertes y los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, y finalmente una revisión sobre un estudio en el extranjero que se hizo sobre una proyección de la evolución de la condición de la enfermedad, pues, de coronavirus. Entonces, siempre haciendo la salvedad, pues, no tengo formación médica ni nada de eso, pero la herramienta estadística es universal y todos estos modelos que se utilizan también los utilizamos los economistas en algunos casos para predecir ciertos fenómenos, ¿no? Ya sea en la parte social o en la parte financiera o en los mercados, etc. Entonces, se ha hablado mucho en las conferencias de prensa del tema de la media móvil. Ese es el modelo que se está usando para predecir más que todo, o para explicar más que todo las tendencias de los nuevos casos y también de otros fenómenos como las muertes por coronavirus y como la ocupación hospitalaria. Entonces, aquí presentando esto viene de la data, de los datos del MINSA y de una página que está recopilando todos los datos del mundo. Y aquí evaluamos, nosotros lo que hicimos fue tomar los datos que pone el MINSA y utilizar un software que se llama R, que es el software que casualmente también está utilizando el MINSA para hacer estimaciones. Y entonces lo que hicimos fue buscar el modelo que mejor describiera los datos que se presentan aquí. Entonces la línea roja tiene que ver con los nuevos casos observados reales, ¿verdad? Y la línea negra es el modelo ajustado a esas variaciones de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que hemos llegado a una estabilidad, pero ¿cuál es esa estabilidad? Es la estabilidad de los aumentos. O sea, todos los días está habiendo la misma cantidad de casos, o más o menos estadísticamente la misma cantidad de casos por día, lo que nos hace, lo que nos muestra que lo que está pasando es que los casos confirmados en general están aumentando, y están aumentando una tasa constante. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos vamos a los 10, al día 10 de la pandemia, al día 20, en ese momento el fenómeno era creciente, ¿verdad? Todos los días o cada día había más casos, aumentaban los casos en mayor proporción que el día anterior. Hemos llegado a un punto en donde los aumentos son constantes. Entonces, bueno, evidentemente, como prácticamente no hay otras variables en este escenario, debe ser un efecto de la cuarentena, ciertamente, debe ser un efecto de las medidas de distanciamiento social. Y lo que se está afirmando es que, bueno, si se llegó a este punto, ¿por qué no levantamos la cuarentena? Pero lo que hay que ver y lo que hay que valorar es que nosotros estamos en esta situación aproximadamente desde el día 35. Hay una estabilidad del fenómeno, del aumento. Entonces, esto se debe a que se ha mantenido la cuarentena. ¿Qué va a pasar cuando se levante y se flexibilice? Si ha costado tanto tiempo, si ha costado más de la mitad del tiempo que ha pasado de la pandemia para estabilizar los aumentos, eso no quiere decir que la enfermedad no esté presente y no esté aumentando, sino que está aumentando en una tasa constante. Entonces, ha pasado todo este tiempo y hay que preguntarse qué va a pasar cuando se flexibilice la cuarentena, si es realmente la cuarentena lo que está manteniendo el aumento constante. Pensar que si se extendiera más la cuarentena y se cumpliera a cabalidad con la cuarentena y la gente pudiera cumplir con la cuarentena porque el Estado satisface y garantiza sus necesidades de tal manera que ellos puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social. Si todas esas condiciones se cumplieran, no sería posible que entonces bajara esta tendencia de los casos. En vez de que ahora vamos a flexibilizar la cuarentena y no vamos a observar quizás la misma estabilidad que se tenía antes, ¿no? Entonces,
ese es respecto a la tendencia de los nuevos casos. Bueno, No sé ahí si- quería anotarte una, si me permite, ¿no? Claro, Ahí hoy se cumplen casi 50 días de cuarentena, 50 hoy, y 66 días de haber arrancado esta historia, ¿no? Es decir, que más o menos 16 días después, efectivamente, eh, de conocerse el primer caso, se estableció la cuarentena total, el toque de estado, el toque de queda también. Y estamos en esta situación donde los casos siguen en aumento. Es decir, como tú dices, pareciera efectivamente que ha habido un cierto freno producto casualmente de la cuarentena, de algunas medidas de aislamiento que se tomaron, pero los casos siguen en aumento y los muertos también, ¿no? Entonces, efectivamente, tomar una medida como esta en este momento donde como que no hay claridad, no, acerca de el efecto real de las medidas que se están tomando, ¿qué puede ocasionar? Pues, o sea, en lo inmediato. sí, yo digo que ahí hay dos vertientes o dos posibilidades, vamos a decir que tres posibilidades concretas. Eh, este tema es, si uno observa la tendencia a mantenerse así, es por, como ya dije, el efecto de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a cambiar una variable del escenario. Ahora, a partir del 13 de mayo, vamos a cambiar una variable del escenario. Esa variable es la cuarentena. Las medidas van a flexibilizar la cuarentena. Entonces, hay tres posibilidades, lógicamente. Pueden aumentar los casos, ¿verdad? Puede mantenerse o puede bajar por alguna extraña razón, podría bajar. Hablando formalmente desde el punto de vista estadístico. Pero ¿qué nos indica los datos que tenemos? Nos indican que sin cuarentena había una tendencia creciente de los casos, ¿verdad? Gracias a la cuarentena se han estabilizado los casos. Entonces, ¿qué nos garantiza realmente que esa flexibilización de la cuarentena va a significar una reducción de los casos, ¿no? O en todo caso una desaparición del fenómeno, que es lo que se busca? Yo pienso que la medida, desde mi punto de vista como ciudadano, pienso que las autoridades deben buscar la desaparición del fenómeno, o por lo menos su mitigación en la mayor proporción posible. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el hecho de que vamos a modificar una de las variables que nos había mantenido o que había hecho que lográramos esa estabilidad del aumento de los casos? Porque, ¿qué pasa si se registra un aumento? Vamos a tener que forzosamente volver a una cuarentena. Como Chile hoy, ¿no? Exacto, como Corea del Sur hace un par de días, y vamos a tener que volver. Entonces, todas esas personas que mueran producto de la flexibilización de la cuarentena no las vamos a recuperar. Todas las personas que se pongan en riesgo no vamos a poder excluirlas o quitarlas de ese riesgo. Y además de eso está el efecto otro, que bueno, también es importante, el efecto de que otro parón repentino de la economía, siendo la economía algo que necesita una actividad constante, otro parón como el que se tuvo, traumático, porque lo fue y lo ha sido, al punto de que tenemos más de 170.000 contratos suspendidos, sin contar con la cantidad de informales que no pueden percibir ingresos. Entonces, otro parón va a terminar de liquidar las oportunidades que se tienen ahorita mismo de reactivar la economía y de que las personas puedan volver a sus puestos de trabajo. Porque estamos apostando, bueno, vamos a volver, pero entonces nos vamos a retraer de nuevo. Ninguna economía aguanta eso. O sea, en este momento, en este sistema y en esta forma en que funcionan las cosas, ninguna economía aguanta un alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo de esa forma. Y tan repentino. Correcto. No sé si prosigue entonces con Sí, lo... claro. Entonces ahora vamos a hablar sobre el tema de las pruebas realizadas versus las pruebas positivas. En los primeros días se observa aquí las pruebas, se sacó una proporción, pues el área sombreada en rojo
viene a ser el porcentaje de pruebas positivas por cada prueba realizada, ¿no? Por las pruebas realizadas por día. El porcentaje está expresado en el eje izquierdo y el número de pruebas realizadas en el día está expresada en el eje derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Hay algo positivo, aunque ha sido variable, la tendencia de la aplicación de pruebas es al aumento. Si uno observa, está inclinada hacia arriba, pues, hacia arriba, está inclinada hacia arriba. Pero ¿qué pasa? El porcentaje de casos positivos no hay un periodo lo suficientemente largo de reducción de ese porcentaje como para hablar de que ahorita mismo estamos en una proporción estable de pruebas positivas. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso significa, si comenzamos a tener una proporción estable o a tener una proporción con tendencia a la baja, que de cada cierto número de personas hay menos infectados, ¿no? De cada cierto número escogido aleatoriamente entre la población, digamos, yo voy a cualquier punto del país, agarro 1000 personas y yo obtengo cada vez un promedio más bajo, una proporción más baja de pruebas positivas, entonces significa que las medidas están siendo efectivas porque la gente no se está contagiando. Y por eso es que las autoridades de hecho muestran estas estadísticas juntas, porque esa es la lógica detrás de eso, ¿no? Es un proceso al azar, porque nadie determina exactamente, digamos, hay ciertos criterios para aplicar las pruebas, ¿no? Pero la lógica es que de toda la población que si pudiéramos aplicarle la prueba a los 4 millones de panameños que hay, entonces encontraríamos un porcentaje decreciente. Pero eso no es el caso con los datos que tenemos aquí. Los datos no son lo suficientemente extensos. El periodo en que en que se ha mostrado una cierta tendencia a disminuir el porcentaje no ha sido lo suficientemente extenso y tenemos una cola desde el día 1 hasta el día 43, 49, en que la proporción estaba por encima del 20% o muy cercana al 20% de casos positivos. Pues sí. No sé. Bueno, además en este aspecto, en realidad cuando comenzó la medición, estábamos como en 10%, ¿no? Esta semana efectivamente ellos volvieron, es decir, tampoco han sido consistentes en el sentido de las pruebas, es decir, de la cantidad de pruebas diarias. Es decir, hubo un periodo en que hacían 1000, después bajaron a 400, después bajaron a 500, es muy difícil. Pero además de eso, entonces de repente aparecen 300 y pico de pruebas positivas y después te dicen, no, es que no es de un día, sino fueron de varios días. Entonces eso dificulta mucho también estos cálculos. Pero aún así, que ha habido una disminución aparente en esta última semana, que han hecho arriba de 1000 pruebas y han salido 200, perdón, han salido 12%, 14% positiva, etcétera, dependiendo, ¿no?, del día. Aún así, el promedio está más o menos en 20%, que es el doble de lo que estaba al inicio, así que eso todavía se ha mantenido así. No, sí, eso es totalmente cierto. Y hay y yo creo que una muestra clara de que el fenómeno estaría disminuyendo sería que la proporción bajara, pero la proporción se está manteniendo, como el tema de los casos que analizamos, se está manteniendo. El hecho de que se mantenga estable tampoco es el mejor de los escenarios, ¿no? Lo que nosotros querríamos buscar es que la cuarentena haya producido que se disminuya esa proporción. Yo pienso que ese sería el objetivo. No sé si, entonces pasamos a la... Sí, ok. Entonces viene el caso del número de muertes, ¿no? Sobre el número de muertes, yo sí quería decir un tema. Ajá.
Mire, hace un par de días, o creo que fue ayer, si no estoy mal, eh, la OMS sacó, creo que fue un comunicado o una nota de prensa donde expresaba cierta preocupación por la situación de América Latina, porque había un aumento muy sostenido de los casos, y no era ni siquiera un aumento como el que tenemos nosotros, un aumento constante, sino cada día había más casos globalmente en América Latina o de manera regional en América Latina, cada día había más casos que el día anterior. Entonces, el tema es que para el caso de las muertes, hay una alta variabilidad, como se observa aquí. En la línea roja tiende a subir y bajar mucho. Y la media que se calcula, la media móvil, tiene un cierto parecido con la de las tendencias de casos, pero en este modelo hay un poco más de incertidumbre de qué es lo que está pasando. Si realmente, por ejemplo, yo podría tomar una decisión con más claridad considerando el primer modelo que considerando este. Si este fuera nuestro único indicador del éxito de la cuarentena, entonces, como desde la perspectiva estadística, desde la perspectiva formal, yo diría, hay que tener mucha prudencia, porque esta media está atravesando datos que tienen una variación muy grande entre días, ¿no? Entonces, realmente lo que uno prueba cuando hace modelos es si existe una tendencia a crecer, a estar estable o a disminuir. Ninguna de esas tres cosas realmente se pueden expresar con un modelo de estos que calcula el MINSA y que tratamos de replicar con el software que usan ellos. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente nosotros nos hemos estabilizado en un número de muertes muy alto, un número de muertes alto todos los días. Antes, los primeros 10, 15 días, si se observa, morían, y bueno, lastimosamente morían una o dos personas, ¿no? Pero ahora todos los días están muriendo entre 8, 6, 10 personas algunos días. Y eso es realmente preocupante, porque con este modelo, a pesar de que no es confiable, pero este sería el modelo del mejor escenario, pues digamos, el mejor escenario que está estable, la cantidad de muertos por día. Con este modelo, en 15 días habrían más de 100 personas muertas, más de 100 personas morirían por coronavirus. Entonces, lo que hay que preguntarse es si uno puede tomar esa decisión de decir, bueno, voy a asumir que van a morir 10 personas, no hay otra solución que el hecho de que mueran 100 personas en esos días, o si uno podría preguntarse qué es lo que está pasando que las muertes no disminuyen. Entonces, esa es la actitud que no está tomando quizás las autoridades. Pienso yo, desde mi perspectiva, voy a poner un ejemplo aquí rapidito del tema. Si yo fuera economista y este fuera un fenómeno económico, digamos que yo estoy aplicando una política de reducir el desempleo. Y entonces yo estoy evaluando los datos y esta es mi gráfica de desempleo y veo que está aumentando y lo logré estabilizar, pero yo quiero bajarlo. Entonces, mis asesores y las personas que evalúan esta gráfica me dirían, bueno, hay que seguir implementando la política porque no hemos llegado a la meta todavía. No hemos llegado a la meta de hacer que caiga la cantidad de desempleo, ¿no? En el caso de las muertes es incluso mucho más vital, ¿no? Porque estamos hablando de las personas. Claro. Entonces, principalmente lo que yo querría dar aquí a entender es que hay mucha incertidumbre. O sea, no se sabe a ciencia cierta si el número se está manteniendo estable, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando se flexibilice la cuarentena? Bueno, nosotros ahí en ese aspecto lo que hemos estado señalando que ahí es como una especie de estrategia de sálvese quien pueda, ¿no? Ellos hablan de la inmunidad del rebaño en algunos casos, es decir, que incluso han presentado cifras en ese sentido de que se van a contagiar alrededor del 70% de los panameños, es decir, 3 millones, de que la buena noticia es que los que mueren a nivel global
son entre el 0,2 al 0,5%, así que van a ver de aquí a diciembre, de acuerdo a los expertos, van a ver alrededor de 6.000 a 15.000 muertos. Es una barbaridad, ¿no? Para el caso de Panamá, pero eso es lo que han estado, lo que planteó el experto, ¿no? En este caso Saint Laurent. Entonces, también en un tema que no ha sido comprobado, es decir, la OMS ya ha dicho de que no hay nada que plantee en estos momentos la tal inmunidad, es decir, que alguien que salió negativo o positivo y después marcó negativo no se pueda volver a contagiar, es decir, no hay nada que indique eso. Entonces, realmente estamos en una situación, en ese sentido, como una ruleta rusa, ¿no? Como decimos acá, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y esa es una de las grandes incertidumbres a partir de estos datos que ellos mismos proporcionan. Aparte de eso, nosotros lo que hemos calculado, es decir, por ejemplo, los 100 muertos, los 100 primeros muertos, llegaron después de 38 días. Pero cuando llegamos a los 200, es decir, entre los 100 y los 200, el segundo 100, nos costó 18 días. Hoy estamos en el 10º día, llevamos 56. Es decir, más o menos se está manteniendo esa tendencia de cuando llegamos a los 200. Es decir, que no hay nada que señale efectivamente que hay en estos momentos una disminución de la cantidad de los muertos, ¿no? Por coronavirus, y que es una situación lamentable porque efectivamente, como indica, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vida, como que no se están tomando en cuenta en las medidas que se están adoptando en estos momentos. Sí, y yo nada más agregando rápidamente a ese tema, es que lo que dicen los expertos, el 70% y de todos los demás, son supuestos. Cuando uno hace estos modelos, uno tiene que suponer cosas. Entonces, la fortaleza de un modelo está en la fortaleza y la solidez de sus modelos, de sus supuestos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos de medias móviles tienen una característica de la que no se ha hablado mucho en las conferencias, y es que tú nada más puedes proyectar lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 periodos, en este caso días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de meses, un mes, 2 meses, 2 meses, 3 meses, un año? Sí. Si realmente el grado de incertidumbre que nosotros tenemos para proyectar es enorme. Entonces, siento que desde el punto de vista estadístico yo no haría ese tipo de proyecciones ni de estimaciones. Y a ellos les tocaría defender sus supuestos para el modelo, ¿no? Entonces, otra cosa respecto a lo que ustedes dicen de los días, pues esa es una cosa lamentable de esta estabilidad que estamos hablando. Es que nos hemos estabilizado, pero en un número alto de muertes. Pues todos los días está muriendo el mismo número de personas y yo no sé hasta qué punto sea un objetivo de política coherente ponerse eso como meta. Es como decir, bueno, sabes que como meta nosotros queremos que todos los años haya la misma cantidad de homicidios y nuestro mérito es que no aumente. Pero eso realmente no es un objetivo de política coherente. Un objetivo de política coherente es que disminuya un fenómeno que es adverso para la población. Entonces, yo pienso que presentados estos datos no habría esa certeza de que las cosas están realmente tan bien como para levantar la cuarentena. Si el cálculo o la proyección hecha en función de 100 más, inicialmente en este bloque tú planteaste que la OMS hoy, que hizo un comunicado, y en efecto las Américas, en términos generales, desplazó la cantidad de personas muertas que Europa, incluso las que contrajeron la enfermedad. Entonces, es decir, hoy los números indican mayormente que en términos regional las Américas son el centro del coronavirus, con énfasis en Estados Unidos
y en Brasil, donde hay un cuestionamiento de que no tomaron en serio las advertencias hechas, ¿no? Entonces, es decir, hoy, si eso es así hoy, y en el caso particular panameño, la proyección indicaría este número que tú has planteado, es decir, eso es significativo en función de la cantidad de vidas que se vienen perdiendo aquí de forma no esclarecida, porque incluso en esta conferencia no te dicen dónde murieron las personas. Si buscamos la variable esa que ellos llaman, que son las unidades de cuidados intensivos, es decir, ahí vemos que hay 87, 86 personas, pero la cantidad de muertos no reflejan, cuando comparas esa variable con la cantidad de muertos diarios, lo que te indica es que hay gente que está muriendo fuera de las unidades de cuidados intensivos, es decir, que no tienen derecho a respiradores, atención médica, etcétera, como ha ocurrido en hoteles, ¿no? Específicamente 4 trabajadores de Minera Panamá que han estado en torno a este tema. Entonces, todo eso crea la incertidumbre esta de qué tipo de política, en efecto, se están tomando en función de la defensa de la vida de los seres humanos. Quería aportar esto porque definitivamente lo que has indicado es extraordinariamente grave y lamentable lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, el tema ahora es los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Y esto lo voy a presentar en 2 partes de manera rápida. Sucede que de todos los indicadores evaluados es el más estable. No es el más estable, sino el menos variable en el sentido de que se puede predecir. Y esto es bueno porque hay un registro fácil de la ocupación, ¿no? Uno sabe cuánta gente está en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, se ha estabilizado la cantidad de personas que están en las unidades de cuidados intensivos, pero uno tiene que contrastar esto con las otras tendencias. Entonces, ¿por qué se ha estabilizado este número? Y como hemos visto también, las muertes siguen siendo significativas, pues. Entonces, y muchas personas no están muriendo en las salas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo que traté de hacer es relacionar esto con otros países, pues. Hay unos factores que hacen que las muertes sean fuera de las unidades de cuidados intensivos en ciertos casos, como es el hecho de que a veces las personas confunden los síntomas de las enfermedades y van muy tarde a la atención médica y la enfermedad se desarrolla muy rápido y mueren de manera, de alguna forma repentina, ¿no? Pero entonces surge la duda porque nosotros hemos visto muchos casos, como el caso de Minera Panamá, de personas que han muerto pues, lejos de hospitales, pues, y también muertes en otros lugares. Entonces, uno de los referentes en cuanto al manejo de la crisis por coronavirus ha sido Corea del Sur. Ellos han implementado ciertas medidas que tienen que ver con el rastreo de las personas, con el hecho de hacer cuarentena selectiva y también de que los contactos, identificarlos, los contactos de los contagiados, identificarlos y enviarlos a cuarentenas obligatorias. Entonces, este modelo sale de un estimado del Institute for Health Metrics and Evaluation, es un instituto de la Universidad de Washington, y ellos estimaron modelos para todos los países. Y yo quise comparar los resultados, ¿no? Esta es la ocupación de camas promedio en la unidad de cuidados intensivos y la cantidad de muertes. Si uno ve el tema de las muertes, es similar en el comportamiento muy variable, es similar tanto en Panamá como en Corea del Sur. Pero hay aquí el tema que es como preocupante. Si uno ve la famosa meseta que le llaman de Corea del Sur, esa campana que se formó en la ocupación es mucho menos ancha que la que se pronostica para Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Eso se puede interpretar como un momento, como un periodo en donde
siempre va a haber la misma cantidad de aumentos, en este caso de muertes, y en este caso de ocupación la ocupación de las unidades de cuidado intensivo van a permanecer constantes. Entonces, nosotros vemos que los estimados de ellos nos dicen que aproximadamente en el día 232, por ahí es que va a comenzar a bajar significativamente la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y también de las muertes en promedio. Y el tema es cuántas personas van a morir en ese tiempo, ¿no? O sea, y este estimado es considerando las medidas de cuarentena. ¿Qué va a pasar cuando se flexibilice? Yo pienso que la aspiración o el objetivo es que no sea tan esa estabilidad de los aumentos de muertes no sea tan extendida en el tiempo, porque si no al final nosotros nos encontraríamos con que todos los días, por 100 días, por 200 días murieron la misma cantidad de personas que están muriendo hoy, y a qué número llegaríamos, ¿no? Y si realmente eso es una política coherente con la idea de que nosotros tenemos que superar esta situación, más que vivir con ella, porque al final si asumimos vivir con esta situación, lo que estamos haciendo es sacrificar y llevar al sacrificio a un montón de personas que no tendrían que haber muerto, que haber contraído la enfermedad, y aún conociendo que hay consecuencias graves de la enfermedad para las personas que la adquieren. Se están comenzando a estudiar personas que tienen problemas respiratorios después de la enfermedad. O sea, no es solo el hecho de las muertes, también es el hecho de que la calidad de vida de las personas que se contagian en muchos casos se empeora. Y los trabajadores, que son los más vulnerables, dependen muchas veces de su salud. Entonces, ¿qué pasaría si se contagian tantas personas que se afecta en una proporción importante la capacidad de trabajo de la población? Y esto va a tener un efecto muy, muy negativo en la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo pienso que principalmente es el hecho de que no hay una claridad en cuanto a qué es lo que queremos lograr, qué es lo que quieren lograr las autoridades. Yo pienso, y creo que todas las personas que están encerradas en sus casas y las personas que están pasando dificultades ahorita mismo, que el principal sentimiento es que nosotros queremos que esto se acabe lo más rápido posible, que este coronavirus se controle lo más rápido posible. Y por eso las personas han asumido el sacrificio, y algunas personas han tenido costos muy importantes de estar en casa, de dejar de percibir ingresos por el hecho de que se aumente la cuarentena. Entonces, todo este sacrificio, el sacrificio de los profesionales de salud, el sacrificio de los servidores públicos, el sacrificio de todas las personas que están por alguna razón afectadas por la cuarentena, no se vendría al traste si el hecho de abrir demasiado pronto las actividades hace que se registre un aumento de los casos y un aumento de las muertes, y que tengamos que volver a parar la economía. Entonces, esas reflexiones yo pienso que no se están haciendo en la medida de lo delicado y de lo difícil del difícil escenario que enfrenta Panamá ahorita mismo. Y yo pienso que es una valoración que nosotros debemos hacer. En este aspecto quería señalar lo siguiente: el 60% de los pacientes que están muriendo no llegan a UCI. Es decir, más o menos han muerto, bueno, no más o menos, han muerto hoy 257, creo, nuevas personas. Y de esas 100 han muerto en UCI. 157 no llegaron a UCI. Murieron efectivamente en salas, como indican ellos, en salas que uno pensaba que eran los pacientes leves o moderados, o han muerto, bueno, una cantidad mínima en hoteles, otros han muerto en sus casas, la cantidad también es mínima de los que se mencionó hoy que murieron en sus casas. Es decir, que no llegan siquiera a la... Es decir, lo que quiere decir que no llegan a UCI, por lo cual el informe que te dan todos los días de cuántos están los pacientes en UCI, cuántos están hospitalizados,
no necesariamente te están diciendo cuáles son los pacientes que están en estado crítico, ¿verdad? Porque incluso hoy disminuyó a menos de 80, creo que hablaron de 78 personas en UCI, sí que bajó, pero no nos dicen que esos son necesariamente los pacientes en estado crítico. Si están muriendo más afuera de las UCI, quiere decir que hay más pacientes en estado crítico que no están en la UCI, así que es difícil entonces calcular. Pero también es la lógica con que se mueve esto, ¿no? Ellos mismos indican de que los pacientes que llegan a la UCI están entre 20 y 59 años, el 60%. Claro, se recupera la mayoría de ellos. Yo pienso también de que la disminución en los casos se da porque los tratamientos que se han estado desarrollando, que bueno, se han desarrollado en otros países que comenzaron primero esto y están afortunadamente haciendo efecto. Los que mueren efectivamente en su mayoría son los que están por encima de los 60 años. Pero los que se contagian también, casi el 80%, están entre los 20 y 59 años, asintomáticos o sintomáticos. Ahora, no todos los que se recuperan quedan bien, es decir, alguna gente queda con secuelas. Y la preocupación efectivamente, bueno, cómo se abre esto de la cuarentena y todo lo demás, sin tomar en cuenta, ¿no?, cómo va a afectar esto a las personas en su edad productiva, trabajadores y profesionales. No sé si estamos hablando de una cantidad significativa, porque además entre 20 y 59 años marca el 22% de la muerte, que yo creo que es sumamente alto también. Sí. Y bueno, es el hecho también que lo que hablábamos al principio de que se ha dicho que se está tomando una actitud científica, ¿no? Entonces, ante este fenómeno de por qué hay tantas muertes fuera de las unidades de cuidado intensivo, las autoridades ni siquiera muestran esta preocupación y esta actitud de preguntarse por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, dijimos que puede ser, algunas de las variables pueden ser el hecho de que ciertas personas confunden los síntomas y van muy tarde al tema de la atención médica, pero no hay una prueba científica y no se ha dedicado tiempo en las conferencias a decir por qué este fenómeno está sucediendo y qué es lo que podemos esperar de este fenómeno. Entonces, si uno toma actitudes científicas para unas cosas y actitudes científicas y no toma actitudes científicas para otras, entonces el proceso se ve perjudicado, porque al final la visión que uno está tomando realmente no es integral, ¿no? Y bueno, sí, lo que resalta usted del tema de las personas en edad de capacidad en edad productiva es el fenómeno más preocupante, ¿no? Y una persona que muere tiene un efecto terrible sobre el resto de la población, porque puede ser un padre de familia, puede ser una madre de familia que está sustentando a sus hijos, puede ser una persona que tiene muchos dependientes y también una persona que queda afectada, una persona que trabaja en la construcción, que necesita de la capacidad pulmonar para trabajar. Se va a ver afectado porque si desarrolla secuelas no va a poder trabajar de la forma en que lo hacía antes. Entonces yo pienso que nuevamente plantear lo de la disyuntiva falsa que se ha tratado de establecer. No es cierto que la economía se salva si sacrificamos vidas. No es cierto que el sacrificio de la producción vale más que el sacrificio de los trabajadores. O sea, si se toman las medidas de flexibilizar la cuarentena que se sustenten realmente en objetivos de disminuir la cantidad de casos, de disminuir la cantidad de muertes y de brindarle la tranquilidad y la certeza a la población de que el fenómeno está controlado. Ahorita mismo yo pienso de una perspectiva puramente estadística, que es lo que estamos analizando, que es un fenómeno en el mejor de los casos incierto. Y vamos a alterar una de las variables que ha sostenido por lo menos la estabilización del aumento de los casos, la estabilización o la cierta estabilización del aumento de las muertes
y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, vamos a alterar una de las variables, ya la comenzamos a alterar hoy, entonces no sabemos qué va a pasar. No hay suficiente sustento para decir, no, ustedes saben que esto se va a mantener así, o esto va a bajar. Entonces, pienso que el costo es muy importante, porque estamos hablando de las vidas humanas, como ya se dijo, y al final la coherencia de los medios y los fines, la coherencia de que la cuarentena se estableció para que superáramos esto, no para que lo estabilizáramos y que murieran la misma cantidad de personas todos los días. Eso no es coherente. Lo que de verdad se debería buscar es el tema de que el fenómeno se controle y comience a disminuir. Sí. Hay otro caso que quería plantear. Efectivamente ellos alegan de que la idea con la cuarentena no era que, bueno, el virus iba a desaparecer, sino ganar tiempo para que el sistema de salud no colapsara, ¿no? Es decir, ellos hablan, bueno, que hay 40% de disponibilidad de camas en cuidados intensivos en los hospitales, de que hay 60% de respiradores. Efectivamente ese es el argumento que ellos plantean, es decir, como ahora podemos, después que hiciste el sacrificio, efectivamente de cuidarte en la cuarentena, como tú decías, después que te sacrificaste en ese aspecto, tú y tu familia, ahora puedes salir y no importa que te contagie porque ahora sí va a haber camas para poder recibirte. Un poco esa es la lógica que plantean. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de China, ¿no? El caso de China construyó un hospital en 10 días, ¿no? 1000 camas, una cosa así. 2 hospitales, creo que el otro era... Varios. Sí. Eso lo inauguraron en febrero, a comienzos de febrero. Más o menos mes y medio después lo cerraron. El último paciente fue atendido. Y después, bueno, incluso progresivamente se fue eliminando la cuarentena y ya la población regresó a su actividad normal. Eso no quiere decir que efectivamente no pueden sucederse nuevos casos. Pues, de hecho, ya se han mencionado algunos. Pero en el caso nuestro, ese hospital se construyó más o menos un mes, 100 camas, para supuestamente atender pacientes de coronavirus. Se inauguró hace un mes vacío, sin equipo, ¿no? Y un mes después, todavía el hospital no está habilitado, es decir, todavía no ha recibido un solo paciente del coronavirus. Es decir, se lo están reservando supuestamente para este momento. Es decir, como una lógica distinta, ¿no? Es decir, ahora es que como que se calcula que se va a necesitar para atender efectivamente la cantidad de pacientes que se van a contagiar o que se van a poner graves producto del coronavirus. No sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, en ese caso, el tema es ahí que esto no es una cuestión como el comportamiento de una empresa, que de hecho algo que mencionábamos era que el ministro recientemente habló del tema de la capacidad ociosa, que tenemos capacidad ociosa de hospitales, y realmente ese concepto en economía lo que explica es que una empresa tiene máquinas que no están funcionando porque la producción no ha sido maximizada, ¿no? En el caso de los hospitales, lo que quiere decir es que la cantidad de pacientes no ha desbordado la capacidad instalada que se tiene. Entonces, yo pienso que la lógica humana y la lógica realmente de preocuparse por el bienestar de las personas implicaría que tú trates de minimizar en la cantidad posible el riesgo que tú tienes de ingresar pacientes, la cantidad de pacientes que se ingresan a las instalaciones, que no es un problema de capacidad del sistema de salud, también es un problema de que tú quieres que la pandemia cause el menor daño posible en la población. Entonces, la lógica de que ahora tenemos más capacidad y de que, bueno, ahora sí, bueno, como dijo
el que inauguró el hospital modular. Bueno, ahora sí hay un lugar para que la gente pase sus últimos días. Entonces, porque tenemos el lugar, vamos a dejar que las personas mueran, ¿no? Entonces, es una lógica perversa. De todo punto de vista es una lógica perversa. Y yo pienso que la población no debería ser sacrificada de esa manera, como si realmente no hubiera otra alternativa, como si realmente no se pudiera garantizar un periodo más extendido de cuarentena por el hecho de que se tiene que volver a la actividad económica. Y otro aspecto que quisiera mencionar rápidamente respecto a lo que mencionaba usted del tema de que vamos a volver y de que se va a volver a trabajar, es que una de las cosas que incrementa el número de muertos son las enfermedades preexistentes y las condiciones preexistentes en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro país es uno de los países de América Latina que tiene más incidencia de diabetes, más incidencia de enfermedades cardiovasculares, y otra cosa muy importante, los trabajadores, producto de la precariedad laboral, producto del la inmensa cantidad de horas que trabajan y de la cantidad de estrés que enfrentan, son los que tienen esta propensión a este tipo de enfermedades que aumentan el riesgo de que mueran o de que sufran consecuencias importantes por el contagio, ¿no? Entonces, esto no lo mencionan en las conferencias, o sea, no mencionan que nosotros tenemos una población que no necesariamente es la más saludable. Tenemos índices de obesidad muy importantes en la población. ¿Y qué va a pasar cuando volvamos a la cuarentena? ¿Qué va a pasar si el supuesto ese del 70% de contagio es un supuesto real? Entonces, no tenemos realmente las herramientas para nosotros proyectar y estar seguros de que esas 6.000 personas son las que van a morir. E incluso que si mueren esas 6.000 personas, entonces, ¿por qué estamos tomando ese riesgo si pudiéramos extender las medidas? Viendo que han sido efectivas, porque han sido efectivas. La cuarentena ha sido efectiva y ha por lo menos nos ha sacado de la tendencia exponencial que teníamos, que eso sí hubiera sido un desastre y una catástrofe, que fue lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, porque el fenómeno se comportó de una manera incontrolable y desbordó por completo la capacidad de los sistemas de salud. Entonces, si se vio que la cuarentena fue efectiva, la metodología y el pensamiento metodológico te indica, bueno, si la medida fue favorable, ¿por qué no mantenerla? Y garantizar que lo que está pasando, que las presiones que hay para para levantar la cuarentena, que no son presiones desde el punto de vista médico, sino presiones desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, si eso es lo que en realidad está determinando la cuarentena, entonces realmente el proceso de sustento de por qué debemos levantar la cuarentena no está siendo legítimo, porque se están tomando razones fuera del ámbito médico para tomar una decisión que afectaría el bienestar de la población. Regresando al tema de la unidad de cuidados intensivos. Fíjate, mientras ellos hablan de capacidad instalada y de que nunca se ocupó el 100% de lo que se tenía en su momento de unidades de cuidados intensivos, hay gente que muere fuera de las unidades de cuidado intensivo y por los números que estamos manejando son más que los que están en cuidado intensivo. Y aprovechando que está el doctor Sebamano en la conferencia, la lógica indica lo siguiente: cuando a uno lo hospitaliza en X lugar, dependiendo de su recuperación o su agravamiento, lo van subiendo a semi-intensivo y luego entra a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se explica que gente que estaba en sala muriera sin estar en la unidad de cuidados intensivos? O sea, porque este virus no es súbito. Entonces, hay una situación que en términos de procedimiento, por lo menos en lo que yo razono,
como que no cuadra. Porque al momento que a uno lo hospitalizan y si entra grave, inmediatamente por cualquier enfermedad, no hablemos de coronavirus solo, por cualquier enfermedad, en la medida que uno llegue, un accidente de tránsito y llegaste mal, te meten en semi-intensivo y si te agravas te meten en cuidados intensivos. Entonces, si hay gente en sala detectada con COVID, ¿cómo es que muere en sala y no muere en unidad de cuidados intensivos? Si se supone que ahí es donde debe llegar la persona cuando ya está en un estado totalmente crítico. Entonces, esto desde el punto de vista, no sé, me parece a mí una situación totalmente ilógica en función de que la gente esté muriendo en eso. Incluso ellos hablan en concepto de hoteles, hospitales. Si hay hoteles, hospitales, esos hoteles, hospitales, ¿qué nivel tienen para atender a la gente? Porque se supone que en hoteles, hospitales va la gente que le detectó el COVID y la gente que está pasando cuarentena por contacto o esperando salir de un X lugar en el que se supone había COVID. Entonces, desde el punto de vista de procedimiento médico, ¿cómo se puede explicar una cosa como esta? Claro, esto es una reflexión que estoy haciendo, que obviamente no me la va a poder explicar el Pidio, que está viendo el tema estadístico, o cualquier otro compañero, pero la lógica indica de cómo están dejando morir a la gente en salas sin subirla a cuidados intensivos, y después te dicen que no, que la capacidad de cuidado intensivo viene bajando, por un lado, y que la cantidad de muertos no sale de cuidados intensivos. Entonces, algo me dice a mí que no está funcionando en términos de procedimiento médico para atender a las personas. No sé si el doctor Sebamano pudiera ayudarme a entender esa situación. Sí, bueno, mira, hay un gran secretismo en el manejo de estos pacientes. Lo de los hoteles, hospitales, en realidad ellos están poniendo personas con formas moderadas, hasta moderadas de la enfermedad. Y hasta donde tengo información que ha sido así, por casualidad, incluso tratos ahí con un protocolo de manejo médico. No es solo dejar pasar los 14 días de cuarentena, sino que además le están dando un tratamiento porque pueden estar bien en el hotel. Eso es lo que sale fuera de esos lugares. Ahí tenemos un par de compañeros que han estado ahí, hay otros dos que están ahorita mismo, y más o menos el manejo es este. En el hospital existe la condición de sala, que son pacientes que requieren venoclisis, de repente hasta oxígeno, pero que no tienen condición grave. En los cuidados intensivos, semi-intensivos, entran los pacientes que pueden estar graves, pero que no requieren apoyo respiratorio, ¿sí? No requieren respiradores o manejo de intubación, sino que y pueden morir por varias causas, sangrado, embolia, en fin, una serie de cosas que no necesariamente, que pueden surgir agudamente. En fin, no estoy defendiendo el manejo porque es oscuro, no traspasa, salvo uno que otro médico ha tirado alguna información, y realmente los que entran intensivos son los que requieren ayuda respiratoria, ¿sí? Ser sometidos a manejo con máquinas de la respiración y la oxigenación. Eso es lo que yo manejo de esa situación hospitalaria. Me gustaría agregar algún elemento allí sobre un aspecto que yo entré como a las 9:05, así que no sé si lo abordaron, y es que para los efectos estadísticos, Elpidio, no sé si lograste tener este elemento, y es que desde que fue declarada la cuarentena, días antes, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud nos convocó para levantar lo que se llama el protocolo de los comités de salud. Incluso ese protocolo fue publicado en Gaceta Oficial
y entre algunas cosas implica que a partir del momento de su publicación entraba a regir a toda empresa. En aquel momento no habían suspendido totalmente las actividades. Toda empresa que tenía más de 2 trabajadores. Y llegaba hasta 6 miembros de estos comités de salud, higiene, en todas las empresas del país. Lógicamente, pocos días después comenzó a suspenderse ciertas actividades en la industria, en el comercio, en el servicio. Pero quedaron una gran cantidad de actividades funcionando, pues las que estaban dentro de las excepciones, que no son pocas. La información que tenemos es que esos comités no funcionaron. Es decir, no se constituyeron, porque el objetivo era el mismo que están planteando en este momento. Es decir, no ha variado. Eso es prácticamente un copy-paste. Y la información que tenemos, por lo menos en el sector de supermercados, donde ha habido mucha afluencia de personas, es que allí hay una gran cantidad de personas infectadas. En los puertos ha habido una gran cantidad de personas infectadas. Bueno, en la mina que no paró, ya sabemos cuáles son los resultados. Sector salud igual. Y otros más. Lo que digo, quería decir que esos comités ahora lo han retomado en este nuevo periodo. Sin embargo, la experiencia es que no se pusieron de acuerdo con los trabajadores, no se constituyeron y por lo tanto fueron ineficaces. Ahora reinician y esa es la forma para enfrentar, porque yo lo que creo es que cuando la actividad comienza a reactivarse, en los centros de trabajo habrá mucha transmisión. Habrá mucha transmisión y yo sé que estos comités realmente van a ser muy difíciles de implementar. Yo a veces me pregunto cómo se implementarían en un proyecto, en una losa, un ejemplo, donde están trabajando hasta 100 compañeros en la actividad de la construcción, sin los distanciamientos y esas cuestiones. Entonces yo no sé si este aspecto fue tomado en cuenta, porque yo creo que va a haber una incidencia, porque ya no es la persona que está caminando en la calle, que tocó una vara, no, es la persona que en el centro de trabajo va a infectarse, producto de que estos modelos realmente no. Bueno, en Copa hay una situación muy particular, pero en especial sobre estos temas de los comités de salud, la empresa puso lo que quiso, pues. Casi prácticamente dejó a los sindicatos al margen y los representantes, uno del sindicato, pero 3 de trabajadores de confianza, que decir, no van a cuestionar la conformación y el trabajo del comité. Quería hacer ese comentario. Que tiene que es una cosa que uno debería pensar también, el tema de los tamaños de la empresa, pues, porque para las empresas pequeñas va a ser un problema formar un comité de salud, es un costo que ellos no quisieran asumir, pues. Entonces, si uno ve las estadísticas del tema de o de empleados que trabajan en empresas con menos de 5 personas o con hasta 5 personas, y estas empresas pueden ser epicentros de brotes, pueden ser centros de brotes, y realmente, bueno, ahí está el tema de lo que usted decía, es cierto, o sea, hay un plan, pero ese plan de flexibilizar la cuarentena solo dan lineamientos generales, se queda en la generalidad, y la particularidad de algunas actividades económicas y la particularidad de ciertos aspectos de la economía panameña no se abordan en ese tema, en esos planes de flexibilización. Tampoco se ha hablado del tema de los informales, de cómo los informales
pueden realmente llevar a buen término procedimientos de distanciamiento, aún haciendo sus actividades económicas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas por responder ahí y yo pienso que es una inquietud válida porque yo también la tendría considerando lo particular de la economía, pues cómo está estructurada. Bueno, no sé, Elpidio, agradeciéndote, ¿no?, tu tiempo, ¿no?, ese aporte importante que has hecho hoy, pero no sé si para concluir, aunque has dicho algunas cosas, ¿no?, al respecto, pero sobre todo porque aquí se maneja mucho esto, para el tema del levantamiento de la cuarentena. Con todos estos datos, hemos llegado al pico famoso, ha bajado la curva como para tomar una decisión así, ¿no? Como se ha estado mencionando tanto estos términos durante todo este periodo. Efectivamente, como para concluir, ¿qué opinas sobre finalmente el haber comenzado ya el proceso de levantar la cuarentena en esta condición? Agregarle algo a la pregunta. Es decir, la impresión que yo tengo es que la tasa de diseminación o de contagio es alta, es más alta de lo que ellos están diciendo. No sé si estoy equivocado. Sí, ¿Puedo también incorporar una adición a la pregunta? La correspondencia entre el RT y los otros indicadores. Es probable que ya ese tema se tocó, ¿verdad? Pero, digamos, eso permitiría evaluar también la relación RT versus qué nos sugieren los otros datos. Bueno, respecto al tema del RT hay varias cosas que uno debería mencionar. Pues primero, asumiendo que la medida está bien estimada, y de hecho ellos dan ciertos lineamientos de cómo la estiman, incluso el software y los paquetes que utilizan. El tema es que el hecho de que el RT es diferente en ciertas regiones es lo que también debería dirigir la política económica, ¿no? Perdón, la política económica, porque al final es una política económica de flexibilizar la cuarentena. Entonces, un tema de la correspondencia del RT con las demás estadísticas es el siguiente. ¿Por qué para el RT se han presentado todos los supuestos, todas las metodologías que supuestamente se toman para estimarlo? Sin embargo, lo que yo decía anteriormente de por qué para el tema de la media móvil no se habla de las características de estos modelos, de la gran incertidumbre que tienen para predecir el futuro, del hecho de que es un fenómeno dinámico que en unos 15 días puede mostrar cambios estrepitosos o sea, no se plantea desde un punto de vista completamente científico porque no se hacen evidentes los supuestos que utilizan con los que se manejan las autoridades para este tipo de medidas que han supuestamente sustentado el hecho de que se puede flexibilizar la cuarentena. Entonces, yo pienso que hay que evaluar varias cosas para el tema del levantamiento de la cuarentena. Número uno, que lo que ha producido que tengamos esta estabilización, esta salida de una tendencia mucho más incontrolable, que era la que había al principio, eso ha sido producto de la cuarentena, eso ha sido producto del sacrificio que se ha hecho. Entonces, el margen de error de flexibilizar una cuarentena que ha sido efectiva es muy grande y es muy costoso para la población. Entonces, si el sacrificio se ha hecho hasta ahora y se ha visto que por lo menos se ha logrado incidir sobre el fenómeno, no se lo ha logrado controlar, no se lo ha logrado disminuir, pero se ha logrado incidir. Entonces, la lógica indicaría que si se está haciendo algo bien, debería mantenerse esa medida que se está haciendo. Entonces, en mi punto de vista, hay un efecto de la cuarentena sobre los indicadores de salud. Existe ese efecto. Para llegar al famoso pico de casos del que hablan los médicos y que descaban, ellos tienen que utilizar supuestos que no nos han hecho tan evidentes,
ellos tienen que suponer, ¿saben qué? El pico de los casos se va a dar en julio, pero ellos para llegar a esa estimación tienen que suponer muchas cosas y esas suposiciones no se han hecho transparentes. Entonces, yo pienso que ahí no han mostrado una actitud científica como sí la han mostrado, por ejemplo, en ciertas otras medidas, porque al final esa es la que determina si se flexibiliza la cuarentena o no. Y a mi modo de ver, lo que se está jugando es la vida de las personas, el bienestar, la salud de las personas y por tanto no podemos tomar decisiones a la ligera como se han tomado, porque en el país tenemos historias de decisiones tomadas a la ligera que han redundado en escenarios muy terribles y muy desfavorables. Sí, una cosa última que quería añadir, que yo pienso que es importante que todos, no solo los médicos, pues, sino también las personas preocupadas por este tema continúen evaluando lo que va a pasar cuando se flexibilice la cuarentena, porque al final es importante que nos mantengamos vigilantes. Si las autoridades, no podemos fiarnos de una sola opinión. Y eso es lo que ha pasado en otros países y es lo que mencionaba al principio, de que en otros países se produce información fuera de las autoridades. Entonces, al final, la ciencia, toda la ciencia, se alimentan del debate. Y esa es la actitud que deberíamos tomar y que deberían tomar las autoridades, de hacer más disponible la información, porque al final eso redunda en una comprensión más integral de los fenómenos. Y yo pienso que eso es una parte importante que debería considerarse. Disculpe por interrumpir. No, me pareció muy oportuno ese último comentario, Elpidio, porque efectivamente eso es lo que se trata, ¿no? Que no se imponga un solo pensamiento en un tema tan delicado como este y que es lo que aparentemente se pretende hacer aquí, ¿no? En aras de una nueva normalidad que además viene con rasgos dictatoriales, que es peligrosa y que, bueno, va a agravar los conflictos sociales que ya venían agudizándose antes de toda esta crisis, ¿no? Bueno, gracias, Pidio. Entonces, seguimos en contacto y con los demás compañeros también, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Frenadeso Noticias.